En este video veremos un sistema de dos formas distintas, una por trabajo y energía y el otro de forma dinámica. Bueno, en este caso tenemos dos masas distintas, conectadas a dos poleas ideales que comparten el mismo eje. Una de las masas está conectada a una polea de mayor diámetro y la otra al menor diámetro. En este caso, vamos a suponer la dirección de desplazamiento de acuerdo con el momento torsor. Y como hemos visto, la masa 1 es la que está conectada con el de mayor diámetro. Teniendo esto en cuenta, sabemos o determinamos que la energía potencial de la masa 1 va a ser igual a la energía que se transforma de la masa número 2, energía cinética, y la energía misma cinética de masa 1, además de la energía que adquiere potencialmente de la masa 2. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer, según los datos que hemos establecido, después vamos a comprobar si se cumple o no, que el sentido del movimiento va a estar dado por la masa 1, que nosotros la hemos definido con una masa menor, pero como su radio es el doble respecto de la masa 2, suponemos que el momento torsor es mayor. Entonces la masa 1 va a caer y la masa 2 va a subir. Entonces la energía potencial que tiene la masa 1 respecto del suelo se va a transformar en energía cinética de esa misma masa, en la energía cinética de la masa 2 y en la energía cinética rotacional del sistema de poleas, que en este caso va a ser nulo, que son poleas ideales, y además en la energía potencial que adquiere la masa 2 ya que se desplaza una distancia, es decir, sube una altura. Bueno, acá tenemos los datos de las masas definidas, los radios con los que vamos a trabajar, el momento de inercia, que en este caso es nulo, y las alturas. La altura 1 es la distancia a la que está la masa 1 del suelo, y la altura 2 es la distancia que recorre o que sube la masa 2. Entonces planteemos lo que acabamos de decir como ecuación. Energía potencial de la masa 1 es igual a la energía potencial que adquiere la energía cinética que adquiere la masa 1, vamos a llamar V1 a su velocidad, adquiere la masa 2, energía cinética rotacional, vamos a llamar a la velocidad angular W. Bueno, resolver por trabajo y energía ya que es mucho más sencillo, pero incógnita. Entonces, como velocidades están relacionadas entre estación, podemos sustituir o con cualquier método podemos hacer eh, sistemas de ecuaciones lineales como matrices y demás, con cualquier alternativa, pero vamos a tener, si conseguimos tres ecuaciones y tres incógnitas, el sistema tiene solución. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación es cómo se relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular. Bueno, la velocidad tangencial, es decir, nosotros dijimos que las cuerdas son ideales y las poleas son ideales, entonces no hay rozamiento y además las cuerdas no se estiran entre sí. Entonces, la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad angular del sistema de poleas por el radio de la polea a la que está conectada la masa 1. Y nuestra tercera ecuación va a ser que la velocidad tangencial 2 es igual a la velocidad angular por el radio 2. Entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones, el sistema tiene solución. Este sistema de ecuaciones y lo que queremos saber es V1, V2 y la velocidad angular. Está, no, no lo está resolviendo. Debe haber algo mal escrito. A ver. 1, 2, vamos a poner interno.
Ah, que le puse solver. Vale, que esperar un poco. Bien, vamos a volver a dar entrada. Acá, SR no va. ¿Cuál es el problema? Bien, ahí estábamos solucionando, era que las ecuaciones no tenían doble igual, entonces por eso no las resolví. Pero ahora vemos que darle entrada nos resuelve y nos dice, bueno, para cada incógnita nos da dos soluciones, lo que cambia es el signo, pero nosotros nos vamos a velocidad tangencial de la masa 1 antes de que toque el suelo, aproximadamente 2,37 metros por segundo al cuadrado, la de la masa 2, 1,18 metros por segundo al cuadrado, y la velocidad angular es aproximadamente 7,88 radianes por segundo, 7,89 redondeado. Ahora lo que vamos a hacer es ver si estos resultados se condicen con un simulador que permite ir variando los parámetros y de esa forma obtener los resultados. Bueno, acá podemos ver el resultado calculado, por lo menos en términos de valor absoluto. La velocidad angular es 7,88 radianes por segundo, también se corresponden. Las masas las hemos ingresado como dato como gramos, 48 kilogramos son 48.000 gramos y 60 kilogramos 60.000 gramos. El radio de la masa 1 es de 30 centímetros. Como vemos en esta simulación, si bien la masa 2 es mayor que la masa 1, es decir, el momento torsor de la masa 1 es mayor que el momento torsor de la masa 2. Entonces, esa diferencia termina siendo que la masa... Entonces, esto también ayuda a eliminar por ahí esa intuición equivocada de decir que siempre el sistema va a caer o se va a mover en el sentido de la masa más grande. Nosotros hemos establecido estos datos a propósito para poder demostrar eh, estos casos específicos. Bueno, como vimos por trabajo y energía es muy sencillo. Eh, si bien nosotros hemos utilizado el respaldo de un software matemático para resolver las ecuaciones, no es más que desarrollo algebraico. Esto puede resolverse por sustitución, se puede armar una matriz y aplicar Rochet-Frobenius. Bueno, existen infinidad de métodos para resolver este sistema, pero siempre es mucho más sencillo, más práctico. Entonces, siempre que se pueda, debemos intentar resolver este tipo de ejercicios por trabajo y energía. Pero la dinámica también es una herramienta, eh, los resultados para ver si realmente hemos hecho bien el cálculo, porque si bien lo verificamos con el simulador, por ahí podemos llegar a tener alguna duda, entonces, bueno, siempre aplicar otro método es útil eh, para saber, para verificar si lo que hemos hecho es correcto. Entonces, por dinámica es un poco más largo, pero tampoco es tan difícil. Vamos a tener, eh, volvamos al inicio, veamos estas imágenes. Entonces, en dinámica lo mejor es tratar a cada masa y a las poleas como sistemas aislados. Entonces, establecer las ecuaciones de cada sistema. Entonces, veamos en la masa 1. Hacemos sumatoria de fuerzas en la masa 1. Entonces, tenemos que eh, el peso, la fuerza de peso, menos la tensión 1, es la fuerza neta. Entonces esto también tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial de la masa 1. Entonces escribamos esta ecuación. La masa 1, vamos a escribirlo como ecuación, la última fue 3, 4. La masa 1 por la aceleración de la gravedad menos la tensión 1 tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración tangencial 1. Podemos hacer lo mismo con la masa 2, hagamos sumatoria de fuerzas en la masa 2. Y lo que tenemos es
que la tensión 2 menos el peso es igual a la fuerza neta. Entonces es igual a la masa por la aceleración tangencial 2. Entonces tenemos que la tensión 2 menos la fuerza peso tiene que ser igual a la masa 2 por su aceleración tangencial. Y por último, tenemos la sumatoria de momentos. ¿Qué momentos tenemos en este sistema de polo y la tensión 2? Entonces tenemos 1 menos la tensión de inercia por aceleración angular. Entonces, menos la tensión 2 por el radio 2 inercia por la aceleración angular, la vamos a llamar en este caso por simplicidad. ¿Cuál es el problema con estas ecuaciones? Que tenemos tres ecuaciones y como incógnitas tenemos la tensión 1, la tensión 2, la aceleración tangencial 1, la aceleración tangencial 2 y la aceleración angular. Entonces tenemos tres ecuaciones y cinco incógnitas. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, una vez más, tenemos información que nos permite relacionar las aceleraciones entre sí y de esa forma reducir la cantidad de incógnitas. ¿Cuál es esta relación? La aceleración tangencial 1 tiene que ser igual a la aceleración angular por el radio 1. Y la aceleración tangencial 2 tiene que ser igual a la aceleración angular por el radio 2. Entonces, de forma similar a lo que habíamos hecho en trabajo de energía, relacionamos las aceleraciones entre sí y de esa forma reducimos la cantidad de incógnitas, o podríamos verlo de la otra manera, ampliamos la cantidad de ecuaciones, entonces transformamos al sistema incompatible determinado. Bueno, esto también existe muchas formas de resolverlo. Una forma es tratar de analizarlo como, de resolverlo por Roche-Frobenius, con Gauss-Jordan y matrices. Entonces creemos nuestra matriz. Nuestra matriz la tenemos que organizar primero. De un lado vamos a tener las incógnitas y la última columna va a ser la de los términos independientes. Entonces, nuestras incógnitas son T1, T2 y vamos a establecer la aceleración tangencial, angular, la vamos a expresar en todas las ecuaciones para eliminarnos las aceleraciones tangenciales. Entonces vamos a reescribir primero estas ecuaciones. Con esta información tenemos que A1 es igual a X por R1. Sabemos que es la aceleración angular por R2. Ahora bien, ya tenemos las ecuaciones redefinidas. Nuestros términos, nuestra primera columna va a ser la columna de la incógnita T1, la tensión 1. Entonces, el coeficiente de T1 en la primera ecuación, perdón, eh, veamos, el coeficiente de T1 en la primera ecuación sería menos 1, pero si nosotros despejamos para obtener el término independiente de un lado de la igualdad, nos quedaría T1 positivo. La tensión 2 es 0, porque en esta ecuación no está expresada, entonces su coeficiente es 0. Y la aceleración angular va a ser la masa 1 por la aceleración angular y por el radio también. Perdón, la X no va porque es la incógnita, entonces nosotros estamos expresando los coeficientes. Y nuestro término independiente va a ser el peso, que es la masa 1 por la gravedad. Bien, nuestra segunda ecuación, la tensión 1 no aparece, entonces su coeficiente es 0. En la tensión 2, el coeficiente es 1. La aceleración angular tenemos que es menos la masa 2 por el radio 2. Y el término independiente sería la masa 2 por la aceleración de la gravedad. Y en nuestra última ecuación tenemos el coeficiente que acompaña a T1 es el radio 1, sería menos el radio 2, porque si nosotros despejamos para que nos queden los términos independientes de un lado,
nos quedaría negativo. La aceleración angular, el coeficiente es 0, porque recordemos que el momento de inercia era nulo. Entonces, digamos que su coeficiente es el momento de inercia. Y el término independiente vale 0. Entonces, esta sería nuestra matriz. La vamos a poner barra matrix R1. Bien, entonces ya lo hemos expresado en forma de matriz. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar Gauss-Jordan y de esa forma vamos a obtener las soluciones de cada una de las incógnitas. En el matemática, Gauss-Jordan se aplica con el siguiente comando. Eh, no sé si es que está en mayúscula o... Estábamos analizando ahí cuál era el problema. Aparentemente, al expresar la matriz como ecuaciones, es decir, sin valores numéricos, no podemos aplicar el comando de Gauss-Jordan. Entonces, este resultado lo vamos a una nueva matriz, Gauss-Jordan, y ahí nos reduce la matriz. Obtenemos la matriz equivalente. Entonces, recordemos, entonces T1 valdría 336 newtons, T2 valdría 672 newtons, y la aceleración angular 9,33 radianes por segundo. ¿Cómo podemos verificar esto? Bueno, ahora vamos a calcular con un poco de las ecuaciones de cinemática, podemos determinar el tiempo de caída y de esa forma vamos a establecer las velocidades finales y la velocidad angular, la velocidad angular final. Entonces tenemos, por cinemática nosotros sabemos que la altura viene dada por la posición inicial eh, más la velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es 0, así que no la vamos a considerar. Y en este caso sería menos, porque como es caída libre, tenemos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué aceleración? La aceleración no de la gravedad en este caso, sino la aceleración tangencial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular las aceleraciones. Tenemos nuestra aceleración 1, va a ser igual a x por R1. Entonces, esto va a ser igual, lo vamos a escribir directamente, por R1. Bien, 2,8 prácticamente metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que la altura es de 1 metro, era h1 por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y nuestra posición inicial la vamos a definir como 0. Vamos a establecer el sistema de referencia de esta manera. Entonces, de esta ecuación, ya no sé, 8. De esta ecuación vamos a resolver y obtenemos el tiempo. Bien, ¿cuál es el problema? Acá el signo es positivo, porque la aceleración, eh, si la tomamos como negativo, vamos a tener una raíz cuadrada negativa, entonces nos va a dar valores imaginarios. Entonces, bien, el tiempo nos queda que es de 0,84, prácticamente 0,85 segundos. Entonces, ya teniendo el tiempo, tenemos que D por el tiempo, que es este valor, 0,85 vamos a llamar. No, D2 va a ser igual resuelto, entonces 9,33 metros por segundo. Prácticamente 1,4. Bien, entonces, perdón, tenemos el valor de la aceleración, 25 segundos.
metros por segundo al cuadrado. Los resultados coinciden, el tiempo es de 0,82 velocidades coinciden. La velocidad angular faltó. Bueno, la velocidad angular la podemos calcular si tenemos la aceleración, simplemente es la aceleración por el tiempo. Entonces, va a ser igual a la aceleración angular por el tiempo. 93, en el simulador 7,88, una diferencia de algunos decimales, pero en términos generales, como vimos, este procedimiento es mucho más largo por dinámica, pero es una forma de verificar que es bien hecho.